Vos sabés que yo vengo a una historia más compleja, ¿no? Yo arranqué en un barrio, siempre trabajé y laburé en villas y en mi vida hasta una cierta edad había como un rencor, ¿no? Hacia el sector empresarial, hacia las personas que no vivían en mi barrio, las personas inclusive que venían de un sector económico Sí, más fácil que la que yo tenía, ¿no? sí, tal es así que en una parte de tu libro decís que hasta descubriste que la gente de empresas tenía un lado humano. Sí, ¿no? Porque uno piensa que las personas que están eh, con un poder económico distinto al tuyo, dice, bueno, esta gente lo que te hacen creer es eso, ¿no? O lo que uno piensa es eso. No, y a veces hay de todo, como en todos lados. Como los hay en mi barrio. Cuando Ujú. empezás a decir, bueno, y también el común de la gente dice, la gente que es villera, la gente que vive en las villas, también son todos chorros, drogadictos, ¿no? Sí. Y creo que Tendemos a estigmatizar. una de las grandes riquezas para mí fue descubrir que esa rivalidad, que ese muro lo pone uno. Más allá que te lo quieran poner, lo pone uno, ¿no? Y entonces, esa fue mi primer barrera que yo rompí, que fue como el prejuicio. Y cuando te leía decía, bueno, ¿cuál es tu primer barrera que uno rompe desde el otro lugar, ¿no? Así como yo rompí esa barrera, si vos sentís que hay una barrera todavía o que se rompe del otro lugar, digamos, ¿no? Del sector con más oportunidades, digamos, ¿no? O no hay barreras. Sí. En realidad todo, en mi criterio, responde a la evolución de los tiempos. ¿Qué quiero Ah, decir esto? En una época el esclavismo era una forma más de recurso del capitalismo. Y hoy eso obviamente no se admite en el mundo, pero a su vez no se admiten otras cosas que se admitían cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, lo que estaba en una jerarquía de las empresas, 3 niveles, 4, 5, no importa, arriba tuyo, ni te saludaban. Y hoy la gente te ve por los pasillos y un chico que recién empieza dice, ¿qué haces, Alberto? Entonces, yo creo que la cosa va cambiando, siempre hay prejuicios, hay barreras. Yo en la organización nuestra, que ya me retiré hace un año, y hoy hay gente que viene de todos lados, y el único ideal es que sean buenos profesionales y que hagan su carrera y que quieran trabajar, compartan los valores. Y entonces, yo creo que los prejuicios, las barreras van rompiéndose con el paso del tiempo. eso te iba a decir, vos una de las cosas que escribías era, bueno, cómo uno puede compartir, no importa de dónde viene, sino esos valores y esa diversidad se pone en riqueza, ¿no? Como yo leía cosas tuyas que justamente hacías el foco básicamente en compartir valores y no tanto en compartir por ahí criterios, digamos, o ideologías, no, o sea, como esta cosa que a mí me parece súper valioso, digamos. Y eso tenía una pregunta que es, ¿vos ves alguna diferencia? Bueno, tenés años de decir, bueno, yo me retiro no por una diferencia de edad, pero vos que has podido ver eso otro y ver esto, ¿sentís que hay una diferencia? Y si esta diferencia, ¿qué es lo que más alimenta? Venimos de una era de una esclavitud, parecía aceptable, veníamos de una evolución donde la gente pensaba que solamente cierto estereotipo. ¿Sentís que esa diferencia sumó a un mundo mejor o...? Yo creo que estamos en un mundo mejor, pese a lo que corrientemente se dice. Yo soy un convencido que la humanidad ha progresado significativamente y uno no tiene más que comparar lo que pasaba a principios del siglo XX, que se mataban a decenas de millones. Entonces uno dice, uy, el mundo fue y será una porquería, y no es así. Es decir, el mundo puede haber sido una porquería y puede ser una porquería, pero evoluciona. Claro. Entonces, Entiendo. las cosas sí son diferentes, pero yo creo que la diferencia las hacen los liderazgos. Los liderazgos constituyen en toda organización, digamos, la materia más impulsora del cambio. Y son muy importantes los liderazgos a nivel de una familia, de una organización y de un país. En un marco que y vos lo pones muy bien en el libro. Yo en el libro veo la riqueza de lo inspiracional.
y que lo inspiracional está muy bien, y la pregunta que yo después te voy a hacer a vos, si vos crees que es compatible eso inspiracional con la realidad. Porque yendo a tu pregunta, nosotros trabajábamos en organizaciones hace 30 años donde había, como te dije antes, jerarquías, donde era importante la compensación. A lo mejor uno tenía una idea más de permanencia en la organización que hoy no se tiene tanto, pero yo noto hoy en muchas organizaciones que el ideal de hacer feliz a la gente, como vos lo pones en tu libro, es parte de lo inspiracional, pero en la práctica, el ritmo de lo que exige un accionista, un propietario, un dueño individual, o los propietarios, o un dueño individual, es yo quiero rendimiento de inversión. Esa es la generalidad. Hay un grupo de empresas B, que no, o los que hablamos de valor compartido no, pero la realidad es que en el devenir práctico de las cosas, la gente busca mayor compensación. Yo he recibido mails extraordinarios hablando de la gente, de todo lo que aprendió en nuestra organización, todo lo feliz que fue, y después le agradece a este, al otro. Son mails que antes no existían, pero como facilidad de mandar a todo el mundo y de escribir. Son mails que tienen hoja y media, página y media, hablando de todo lo feliz que fue en la organización nuestra, y sin embargo que se va. ¿Y se va por qué? Y porque tiene 30%, 40% más de remuneración. Y cuando uno habla con las personas y dice, y lo que pasa es que yo necesito vivir y tengo una familia y la inflación y esto y lo otro. Entonces, creo que la realidad muchas veces conspira con la aspiración de uno, digamos, lo inspiracional, y entonces a veces es muy difícil compatibilizar esa aspiración que además uno tiene porque uno quiere que la gente sea feliz en el lugar donde trabaja. Nadie le gusta ir por los pasillos para que lo mire y diga, ahí va el infeliz ese. Entonces, pero a veces es difícil compatibilizar. No, es súper interesante la pregunta. Y creo que esto de lo inspiracional, y decís, bueno, y la realidad versus la realidad. Creo que esa realidad es también la realidad que a uno que uno tenga esa realidad, que uno construye esa realidad. Y si esa realidad está construida desde un lugar que parece que ser feliz es tener 5 gasas, obviamente nunca te va a alcanzar lo que haces. Porque esa realidad que vos te construís es una realidad que está medida con un parámetro que parece que la felicidad tiene que ver con cuánto tenés y cuánto acumulaste, y no con cuánto compartís o cuánto realmente sos feliz. Hay gente que todavía comprende o que dice, mira, yo quiero una mejor calidad de vida y no me alcanza solamente con ser feliz, sino yo quiero seguir ganando más. ¿Pero para qué querés ganar más? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces este tema de fraternidad, entender, mira, yo quiero ganar lo que me alcance. Habría que ver qué es eso lo que me alcance, digamos, ¿no? Pero ese ideal que vos, es espectacular, de que se combate la realidad, es bueno, pero ¿cuál es la realidad que vos querés y que vos estás viendo? Ahora, cuando yo leí el libro, traté de buscar la palabra Dios, no la encontré. ¿Por qué? ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo creo que lo que haces vos, muchas veces tiene que ver con una creencia, convicciones de tipo religioso. Y yo pensé que en algún momento lo ibas a poner, y no está. Y no está porque a lo mejor no está, o porque quisiste que no estuviese, pero leyéndolo me gustaría preguntarte si eso tiene alguna base religiosa o simplemente el hecho de querer que la gente que esté bien porque estás hablando con un ser humano que te gustaría que esté bien, obviamente. Mira, yo creo que es fuerte, ¿no? Porque cuando yo pierdo a mi padre, cuando era muy chico, mi mamá medio como que se enoja con el Barba, ¿viste? Y queda muy desesperanzada, una mujer, el Barba sentía muy, ¿no? Como cuando vos tenés una pérdida tan grande, te llenás de preguntas, ¿no? Entonces no fuimos una persona religiosa, yo no tomé la confirmación, no fui a misa, no sé ni el Padre Nuestro, o sea, sé el Padre Nuestro desde que lo empezó a cantar. Tu vida fue la música. Claro, y me enteré del Padre Nuestro porque lo cantaba más gratis, no porque... Entonces, pero sin embargo, yo creo que yo con el Barba tengo mis diálogos, ¿viste? Pero lo tengo yo, no me hace falta ir a una estructura,
sin faltarle respeto a nadie, digamos. No lo sentí de esa manera. Sentí que uno en todas las cosas que hace todos los días puede estar el verbo presente, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer, ¿no? Yo admiro su liderazgo, admiro lo que él habla de algo que yo trato me parece una falta de respeto, inclusive decirlo, pero trato de hacer algo que él decía, bueno, el liderazgo desde el servicio, ¿no? Y no, es un líder del servicio. Sí, pero más allá de la religión que uno debe tener, si eso de hacer el bien tiene que ver con cuando me muera Dios me va a recompensar, esa cosa que tenemos de chiquito, ¿viste? Que si me porto mal Dios me castiga y si me porto bien Dios me va a recompensar. No, en ese sentido esa pregunta que también está buena es, yo quería demostrar que mi familia, a pesar de vivir lo que vivimos, teníamos dignidad, claro. ¿no? Y mi mamá, mis hermanos, fue como durante muchos años éramos lo peor de lo peor, ¿viste? Vos hablás de la pobreza de dignidad, la pobreza de lo conceptual, bueno, y yo leyendo lo que escribiste, se me ocurrió que podrías haber hablado de otra forma de pobreza, que vos no la tuviste, pero ¿cuánta gente tiene lo que yo puedo llamar la pobreza de origen? Vos tuviste una madre que dijo, según lo que vos escribís, yo no quiero vivir de un plan. Y ese no quiero vivir del plan es superémonos. ¿Cuánta gente en estratos de la sociedad, que uno lo estigmatiza en los bajos, pero también está en los altos, no tiene esa riqueza de origen y que más allá de las, como decís vos, las oportunidades que le puedan dar, no puede aprovecharlas porque le falta esa base que vos tuviste? Esa pobreza de origen, que no lo había pensado de esa manera, no tiene que ver con solamente tenerlos en los barrios, ¿no? Y pobreza de origen, donde yo me encuentro con muchos jóvenes o con muchas personas que vienen de un origen por ahí de padres empresarios y dicen, yo no quiero saber nada, no se comprometen con nada, tienen muchos problemas de alcohol, muchos problemas de drogadicción, porque tienen este problema de origen, digamos, ¿no? Bueno, vengo de un origen donde lo tengo todo, y me faltan otras pobrezas, por ahí la pobreza del afecto, la pobreza muchas veces yo me encuentro con empresarios y le pregunto, qué buena carrera profesional que hiciste, ¿no? Una carrera profesional, y hay gente que se obsesiona con su carrera profesional. Y yo digo, che, tu carrera de vida está separado, no nunca te... Sí, claro. ¿No? Como esta cosa que parece contradictoria, pero que no son contradictorias, ¿no? Y me encanta esto, digamos, y creo que lamentablemente demasiado. Por eso necesitamos a veces muchos más programas que hablen de valores. Y ahí, ¿no? Coincidimos mucho con lo que vos escribías, que tiene que ver sobre cómo hacer para empezar a pensar que la gran pobreza, erradicar la pobreza no tiene que ver con solamente, y te diría que es un 10% generar trabajo, financiar programas, eso es un 10%. El 90% de erradicar la pobreza tiene que ver con fortalecer la dignidad, la identidad, ¿no? Con fortalecer valores, con otras cosas. Y eso lo encontrás en todos los ámbitos, ¿no? Hay una frase que dice, era tan pobre que solamente tenía dinero. Y eso yo lo descubrí, empecé a trabajar justamente para eso, ¿no? Sí. Cuando vos agarrés y decís, bueno, erradicamos la pobreza, ¿qué es? ¿Dónde está la pobreza? Y la verdad que 1/3 o más de la pobreza en el mundo está en países donde por más dinero, ayuda que se le dé, los líderes de esos países se roban lo que se le da. Tenés problemas en África, tribales, problemas de concepción, y la verdad, uno dice, ¿y estos objetivos del milenio? Digamos, como casi parece una cosa hipócrita de unos tipos que se juntan en Nueva York y establecen los objetivos del milenio, y la verdad que establecen cosas que son poco cumplibles. A diferencia de otras sociedades, como podría ser la nuestra, que tiene un nivel de desarrollo determinado, y que esas cosas sí las podemos hacer, porque más allá de lo que es la corrupción o no corrupción, pero la nuestra, es una sociedad culturalmente más evolucionada,
donde podríamos hacer mucho más para erradicar la pobreza. Y en mi criterio, y vuelvo a algo que vos escribís en el libro, ¿qué es un líder? Vos en un libro pones ¿qué es un líder? Y un líder, vos ponés, es alguien que quiere sacar lo mejor de los demás y se preocupa porque los demás tengan la suficiente oportunidad para poder desarrollarse y sacar lo que cada uno tiene adentro. Entonces creo que en Argentina tenemos la posibilidad de luchar contra los males que tenemos con tal que tengamos buenos liderazgos. Quería hacerte una pregunta justamente con eso último, ¿no? Nosotros, yo siento que como esta evolución que hablábamos al principio, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, ese hilo conductor, nosotros venimos de un liderazgo, un estilo de liderazgo. En un momento parecía que el líder conquistador, aquel que rezaba con todo, era un líder, ¿no? Hoy eso estaría mal visto, que hay un líder científico, donde parece que el intelectual y lo sobresaliente era magnífico y sirvió en su momento, un líder. ¿Cuál crees vos que ese es el líder del hoy y de las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cómo te imaginás vos ese liderazgo? Sí, yo me lo imagino como gente, y en todo nivel, estoy refiriendo a empresas, hasta puede ser a nivel de un país. Primero que inspire en base a valores, que no puede ser el rendimiento anual, obviamente, no puede ser el rendimiento anual. Y por eso las compañías tienen propósito, y tienen visión, y tienen valores. Después, que transmita el ejemplo. Yo creo y vos también en tu libro mencionás algo que es la empatía, el entender y el ponerse en el lugar de los demás. Lo que pasa es que a veces uno se pone en el lugar de los demás desde su propia concepción, y a veces el lugar que uno le pone a los demás en esa empatía no es el mismo lugar que los demás les gustaría escuchar sobre lo. Pero ese es un proceso un poco más complejo. Pero yo creo que, y además me parece que el líder, no necesariamente, y esto más a nivel político, no tiene que ser ni abogado, ni ingeniero, ni contador, ni científico, nada, tiene que ser una persona que tenga valores, que pueda inspirar y que tenga sentido común. Sí, y quería ligarlo a otra pregunta, ¿no? Porque también me surgió una pregunta a partir de lo que leía que escribiste, ¿no? Que es, che, bueno, ¿qué será el éxito para vos? Entonces, si hablas de este liderazgo, ¿cuál es el éxito entonces? Para mí, también lo planteé. Sí, bueno, algunas cosas que había leído me surgía la pregunta, así, bueno, ok. Bueno, y entonces el éxito, ¿dónde está? ¿Dónde está? Para vos, para... El que ¿Cuál crees que sería el éxito ideal, digamos, no? Sí, a ver, primero no hay un éxito ideal, pero yo creo que tiene que ver el éxito. Primero hay una cosa que no la inventé yo, la decía Steve Jobs, creo que es más vieja que Steve Jobs, que decía, lo importante es el camino. Es decir, primero el éxito tiene que ver con una actividad diaria, temporal, que uno hace, es decir, estoy contento con lo que estoy haciendo, punto. Sea contento porque hoy estoy en mi empresa, mañana estoy jugando al fútbol, pasado jugando al golf, o con mis nietos, o con mis hijos, o lo que sea. Ese es el saber y el sentirse bien en una situación determinada. Uno tiene un problema cuando está hoy haciendo algo y pensando que va a ser mañana, ¿no? Es decir, pero es un problema que lo tenemos todos, no digo que yo personalmente esté exento de eso. Pero que el éxito real es cuando uno al final se responde todos los para qué, si es posible. Es decir, ¿y para qué hago esto? ¿Y para qué hago esto? ¿Y por qué? Y bueno, creo que los japoneses dicen cuando respondiste 7 veces a los por qué, ya vino la luz, ¿no? Pero yo creo que el éxito, digamos, tiene que ver con un balance que uno hace y uno hace y dice, y bueno, me propuse tal cosa y lo hice, y en esos términos, hasta que se propone ganar plata, y gana plata, y se considera que tuvo éxito, y bueno, es exitoso, porque no hay una medida del éxito, y además, ¿quién puede juzgar en la sociedad quién es exitoso? La medida del éxito es muy lábil. Es como individual también, ¿no? Claro, exactamente. Claro, entiendo. Digamos, creo que hay tantos éxitos como personas hay, y el que se propone decir, hay una medida del éxito, cuando uno habla de la competitividad de los países puede decir, bueno, el éxito de un país de ser competitivo es cuando tiene un buen ingreso per cápita y una buena distribución de la riqueza, ¿no?
Bueno, pero ese ingreso per cápita y esa distribución de la riqueza es para todos los que evalúan el dinero o con los que aprecian el dinero, porque todo está puesto en términos de dinero y de bienes y de satisfacción y de necesidades cubiertas. Pero a lo mejor alguien en la India que vive en total pobreza y con una valoración de lo espiritual y no está dentro de esa generalización. Y para él o ella fue una persona exitosa, porque al final del camino se respondió los para qué. Totalmente. Sí, yo también tenía ganas de preguntarte, bueno, ¿cuál fue el mayor momento de felicidad en todo lo que hiciste, digamos, en tu compañía? En todo lo que hiciste, ¿cuál fue el mayor momento de felicidad? Yo no creo que haya un mayor momento de felicidad porque la felicidad de cada cosa tiene que ver con estratos diferentes. Es decir, yo no puedo comparar la medida de la felicidad que hay cuando vos por primera vez haces el amor, cuando por primera vez ves a salir tu hijo del vientre de tu mujer, porque en mi época lo veíamos de atrás, pero ya lo veíamos, o la medida de la felicidad cuando yo fui socio en la firma donde fui socio tantos años, o como cuando alguien muy importante dice, me gustó mucho tu artículo que escribí, porque además la felicidad es efímera. Hoy sos la persona más feliz del mundo y al otro día sos un poco menos feliz por el hecho, no estoy hablando por un hecho determinado. Sos muy feliz y esto es lo máximo que me pasó. Y al otro día tiene menos importancia y al otro día menos. Por eso, bueno, hay mucha gente que necesita el tener éxitos seguidos, y a lo mejor estás hablando con uno de ellos para hacer una autocrítica, pero no hay una medida en mi criterio de decir esto es lo mejor que me pasó en la vida, porque son parámetros y eslabones diferentes de una cadena que es la vida, en definitiva. Genial la respuesta. Más allá de los momentos que a vos te hacen feliz, como decís, bueno, no puedo comparar el nacimiento de un niño con mi primera vez que cuidé de mi mujer. No, como que la felicidad es la vida, pero también la felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Y creo que es real, ¿viste? Uno decide ser feliz, más allá de todo lo que te está pasando, de todos los inconvenientes, de venir en un contexto de venir en otro contexto de este. Es una decisión la felicidad, en cierta medida en que vos decidís que lo que te pasó, lo que te pasa, ¿ves?, te haga feliz. Uno puede decir, bueno, esto lo puedo ver. Sí, yo, a ver, generalmente en mí lo que me hace feliz es lo que me hace cosquillas en el estómago. Claro. Es decir, cuando está pasando algo y a vos te hace cosquillas en el estómago, que lamentablemente a medida que pasan los años cada vez hay cosas que menos te hacen cosquillas en el estómago, ¿no? Y eso tiene que ver con justamente la felicidad como parámetro de algo, como contraposición a un ideal. Entonces cuando vos vas en tu vida, cada vez los hechos tienen menos impacto, si querés, en lo que te hace cosquillas. Pero creo que los hechos de la felicidad, no la felicidad como un todo, no existe la felicidad como un todo, los hechos que te hacen felices tienen que ver con sentimientos internos. Sí, pero es una decisión, ¿no te parece que es esto, no? Cuando hablamos de decisión y que se refiere a una decisión es, yo decido, vamos a poner los ejemplos, ¿no? Si tomarme un avión para tal lugar, o presenciar el nacimiento de mi nieto, o yo decido drogarme o hacer algo que a mí me haga feliz. En ese sentido digo que en cierta medida es una decisión. Vos decidís hacer una carrera transparente, ser feliz y llegar a tu almohada todos los días y ser consciente. En eso es una decisión. O puedes decidir no, puedes decidir hacer otra cosa que sí, no te llene de felicidad, pero sí te llene de otras cosas. En eso digo que es una decisión. Mucha gente que decide otra cosa. Entonces, realmente no podés con tu agenda, no podés ir a un cumpleaños. Esto es lo que digo que es una decisión. Hay una cosa que yo siempre digo, que es que la vida no tiene ensayo. ¿Qué quiere decir la vida no tiene ensayo? Que cuando vos elegís un camino, nunca sabés lo que pasaba en la otra vía. Entonces, el conjunto de decisiones que vos tomás hace, digamos, a tu camino en la construcción de lo que debería ser el objetivo de cada persona
que es la felicidad. Cuando Sí, vos te vas a morir, cerrar los ojos y dices, flaco, ¿y qué pasó, digamos, en esta vida que se me está por ir? ¿Fui feliz o no fui feliz? Yo me acuerdo cuando falleció mi mamá. Mi mamá fue una persona que siempre cuidó mucho su salud, al punto de recorrer médicos variados hasta sus 80 años por cada cosa que le pasaba. Y siempre se cuidó con las comidas, porque tenía problemas gastrointestinales y todo eso. Y se cuidó con las comidas por el corazón y todo. Bueno, finalmente tuvo un problema de una válvula, aparentemente hizo un infarto que el médico muy rápido, el médico no se dio cuenta, bueno, eso le dañó el corazón y tuvo que ir a un proceso de cirugía. Y la fuimos a visitar con mi esposa en algún momento, y ella estaba en la camilla y me miró y dijo, ¿y tanto esfuerzo para qué? Como diciendo, tanto me cuidé y mirá cómo estoy. Obviamente eso a mí me quedó, ¿no? Y yo creo que a veces cuando uno hace las cosas tiene que pensar en para qué y cómo se va a sentir en un momento donde, como mi vieja, le venga el balance. Porque lo que estaba haciendo ella es decir, me voy a morir. Y todo esto que hice, ¿para qué lo hice? Bueno, yo creo que el principal miedo que a veces uno tiene o que siente que va a tener es cuando llegue el final del camino y uno dice, ¿cómo me fue? Y decir, mal. Eso debe ser horrible, esa sensación de angustia debe ser horrible. Por eso yo creo que los equilibrios en la vida son muy importantes. El equilibrio de poder balancear la familia, el ocio, el trabajo, y si uno se desequilibra, bueno, tratar de volver al equilibrio en un momento. A lo mejor uno no puede lograr el equilibrio siempre, pero creo que el equilibrio es saber decir, lo hice porque consideré que lo tenía que hacer, porque era un acto válido. Y a veces, y una cosa que yo siempre aconsejo que no se puede hacer, anotá cada vez que vas a tomar una decisión, agarrá un lápiz y anotá por qué tomaste la decisión. Nosotros pasamos de nuestra época despierta, de nuestro tiempo despierto, no época, de tiempo despierto trabajando, una parte sustancial de ese tiempo despierto. Y en el trabajo tenés que ser feliz. Por eso a mí, una cosa que quería preguntarte es, ¿cómo podés hacer feliz a alguien que está barriendo la calle, atendiendo la caja de un banco y sin demasiada proyección de progreso? Es muy difícil que esa persona sea feliz en su trabajo. Pero esa falta de percepción de progreso en mucha gente es una realidad. Yo creo que es según el valor que vos le pongas a esa persona, ¿eh? Y también lo que vos le haces sentir a esa persona después de que deje de hacer eso rutinario. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota muy linda. Cuando yo estaba en la empresa como gerente o encargado, lo que sea, del área de capital humano, recursos humanos, cuando entrevistamos a las personas, teníamos que contratar a alguien que venga a limpiar, la chica de limpieza, ¿no? Y me dice, bueno, ¿cómo haces para que una chica que viene a limpiar, que viene a higienizar, que viene un trabajo bastante arduo, no por desmerecer nada, pero me auguro? Sí. ¿Sabes lo que hice yo? Cuando vino a la entrevista a esta chica, le dije, mirá, ¿sabes lo que vas a hacer? Bueno, tuve varias entrevistas y yo entrevistaba a todos lo mismo, y bueno, hasta que se quedó con una chica y le digo, mirá, sí, ya sé, yo tengo que venir a limpiar. Digo, no, vos no vas a ser la chica de limpieza. Vos sos la encargada de la higiene y la ordenanza. Vos sos la encargada de que nosotros no nos enfermemos. Vos sos la encargada de cuidar nuestra salud. Vos sos la encargada de alguna manera u otra, de ser como una especie de madre protectora de todos. Y le puse ese nombre, ¿no? Encargada de higiene y ordenanza. Y le dio tanto valor. Ella tomó un lugar de decir, bueno, sí, es una cosa rutinaria, por ahí a nadie le gusta, pero ¿sabes lo que hacía esta chica? Se encargaba de las compras de todas como era ordenanza de limpieza, la limpieza, la compra de la yerba, el azúcar, la compra de las cositas que vos necesitabas para la oficina. Entonces un día le digo,
¿por qué hay tanta yerba? ¿Por qué hay yerbas de Guayaquil, de todas las marcas? Y ella me dice, no, porque a él le gusta tal yerba. Y era tan querida, tan querida, porque ella se preocupaba de en serio, que fue tan así que a fin de año nosotros entregamos unos premios y entregamos el premio al mejor compañero y el 70% de la gente la votó para que sea ella. Y ella ganó el premio como mejor compañero. Digamos, yo la puedo haber visto como solamente una chica de limpieza, como algún cajero. Pero si vos realmente le das la posibilidad y ves más allá de la cosa operativa y le das una oportunidad de crecimiento, hoy esa chica es, bueno, hacía rato que estaba en la empresa y hoy es analista junior de recursos humanos porque estudió, terminó la secundaria, Claro. se formó. La pregunta que tengo es, ¿cómo haces en una organización de miles para transmitir ese espíritu y esa consideración por la persona a toda la organización? Es muy buena la pregunta porque me lo preguntan siempre. En una organización de miles, yo lo que le digo es, siempre hay miles, pero hay sectores que tienen 100. ¿Ok? Sí, los miles son un O conjunto sea, de cientos, en digamos. los miles exactamente son conjuntos de cientos. El tema es trabajar con esos conjuntos de 100. Si vos lo pensás como miles, decís, no, esto es imposible. Ahora, si lo pensás como conjuntos de 100, de hecho, de sectores que tienen 50, 100, 100, es perfecto. No sé si a alguien se le ocurrió en las empresas poner una gerencia de valores, porque lo que vos decís del conjunto de cientos que conforman los miles tiene que ver con hacer vivible los valores. Y realmente yo he visto muchos casos donde las direcciones de recursos humanos le resulta muy difícil hacer vivible los valores. Hacen bien la liquidación de sueldos, los archivos, las evaluaciones, hacen mucho trabajo de administración, eso lo hacen bien, pero pocas empresas, yo por lo menos he visto, que transmiten hasta el último eslabón de esa empresa los valores. Total. Sí, de hecho, fíjate vos, ¿no? Qué contradictorio, porque uno habla de recursos humanos y para mí los humanos no son un recurso, ¿no? Y las empresas cuando dicen que lo más importante que toda empresa tiene son las personas, bueno, ¿qué haces con esas personas? Claro. Una vez me preguntaron, mira Daniel, ¿hace falta que en las empresas haya un gerente de felicidad? Una gerencia de felicidad? Y yo le dije, no, a las empresas no les hace falta un gerente de felicidad. ¿Cómo? No, justamente para mí a las empresas no son las que le hacen falta un gerente de felicidad. A los que les hacen falta un gerente de felicidad son a las personas. Esa es la gran diferencia. Claro. Si vos crees que a la empresa le hace falta un gerente de felicidad, estás equivocado. Porque lo que les hace falta es, y de acuerdo con gerente de felicidad, un gerente de valores, digamos, ¿no? Inclusive por ahí el gerente de valores sí le hace falta más, porque son valores, pero gerente de felicidad es más para las personas. Claro, porque el gerente de felicidad tiene que además compatibilizar a la empresa con la vida de las personas, ¿no? Que es otro factor difícil. ¿Qué pasa cuando tenés en la empresa una persona que vos tratás de darle todo, pero tiene mala su otra parte de la vida, ¿no? La verdad que, de en serio, de corazón, que es de donde más aprendo las cosas, agradezco enormemente tus reflexiones, lo que escribí, no dejes de escribir, pues está buenísimo. Y nada, la verdad que muchas gracias por permitirte conocer desde otro lugar y también por este momento, ¿no? No, yo vi, hablando de tuyo, leí el libro, vi tu TED, donde se paraban para aplaudirte, y creo que el libro tiene las bases para ampliarlo más al terreno de la empresa, pero justamente trabajando en cómo se genera un valor compartido. A ver, lo que yo transmití era, bueno, que si no había valor compartido, la empresa como entidad generadora de valor va a desaparecer. Y creo que es parte de tu acción, debería ser parte de lo que yo percibo, parte de tu diario, ayudar a que ese tan importante instituto de la sociedad no desaparezca. Muchas gracias, un placer. Igual, un gusto. Gracias.